Hola amigas y amigos, mirad, hoy vamos a hacer esencias, vamos a aprender a destilar esencias sin necesidad de tener pues aparatos o un alambique o algo así en casa. Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Vamos a hacer esencia de romero porque, bueno, pues ahora está el romero en flor y además es un producto, por lo menos en España, muy fácil de conseguir. Me da igual que sea fresco que sea seco, Si en tu zona no puedes conseguirlo con facilidad, puedes comprarlo perfectamente seco, porque las propiedades se mantienen exactamente igual. Lo único que ha perdido ha sido el agua. Pero bueno, yo lo voy a hacer porque, bueno, tengo romero todo el que quiera. Quería haceros una distinción. Una cosa son los aceites esenciales y otra cosa son las esencias. El aceite esencial sería la pequeña cantidad de aceite que podemos encontrar en la esencia. Sería una película muy fina. Luego en el vídeo vais a ver las gotitas de aceite que quedan en la esencia, que van saliendo en la esencia. El aceite esencial es muy difícil conseguirlo en casa. Necesitaríamos, pues mirad, para una botellita como la que yo he sacado de esencia de romero, pues necesitaríamos pues cientos de kilos, y además necesitaríamos pues una maquinaria más sofisticada. Lo bueno que tiene la esencia es que ya lleva el aceite esencial diluido en la proporción justa y necesaria para que sea beneficioso pero no perjudique a la piel, porque el aceite esencial auténtico, no este que te venden para quemar, que eso no es aceite esencial, es otra cosa. El auténtico, el que te venden en una tienda naturista y que es un botecito pequeñito y carísimo, pues no se puede utilizar puro. Cualquier naturópata te va a decir que lo tienes que disolver, que lo tienes que diluir, porque puro pues incluso te podría irritar. En este caso, con la esencia no tenemos este problema. Podemos utilizarla pura porque ya lleva disuelto el aceite esencial en el agua que viene de la evaporación, de la destilación, ¿vale? El aceite de romero, perdón, la esencia de romero tiene muchísimas propiedades. La podemos ingerir pues en casos de catarros, de problemas de estreñimiento, en fin, para una serie de cosas, pero a mí en lo que me quiero centrar, que es en el tema de la belleza, pues lo podemos utilizar como tónico. De hecho, yo esta botellita la voy a utilizar como tónico porque reactiva la circulación, reafirma y tonifica muchísimo la piel, y cuando estamos en cierta edad, casi más que las arrugas, lo que nos envejece es pues que la piel se caiga, ¿vale? Entonces me gusta utilizar siempre cosas reafirmantes y tonificantes. Además, las arrugas pequeñitas, pues te ayuda también a matizarlas, Es muy bueno para el pelo, es muy bueno pues para tonificar, como os digo, cualquier parte del cuerpo que tengamos un poco caída. No quiero hablar de ninguna en especial, pero seguro que se os ocurre alguna que se nos suele ir cayendo. Podemos congelarlo, sí, porque ya sabéis que las cosas naturales tienen el defecto, el problema, pues de que su caducidad es cortita, porque bueno, pues esto va a estar en buenas condiciones si lo meto en la nevera 10 días, como mucho, no va a estar más. También depende mucho de que utilicemos unas condiciones higiénicas adecuadas, y que siempre, desde luego, las esencias siempre cerradas. Podríamos hacer también colonia, utilizando pues una serie de elementos, alcohol, etcétera. En fin, que hay muchísimas cosas. El agua sobrante de la cocción, no me la tiréis, por favor. Ese agua la podéis utilizar para daros un baño estupendo, porque además el romero ayuda a activar la circulación. La podemos utilizar para los aclarados del pelo, que le da un brillo tremendo y además ayuda a que la grasa se regule. Es que
el aceite de romero, las propiedades del romero son incontables, son innumerables. Así que vamos a ver el vídeo, ya veréis qué fácil que es súper fácil y espero que os guste mucho, que lo hagáis y que os sirva por tiempo. Recordad, si sacáis más del que vais a consumir, me lo congeláis. Venga, un beso. Mirad, lo que hacemos es coger el romero, si es romero fresco, y lo vamos a ir sacando todo lo que son pues las hojitas y la flor, desechando pues los pequeños tallos. Como veis, lo estoy metiendo en un mortero. Esto parece que cuesta, pero la verdad es que una vez que le coges el tranquillo va bastante rápido. Lo estoy metiendo en un mortero porque lo vamos a machacar un poquito. No hace falta que quede hecho una pasta, pero sí que hay que machacarlo un poquito para romper las fibras y que luego con el efecto del vapor salga pues mucho más fácilmente las esencias, las propiedades que tiene dentro el romero. Lo estoy colocando, como veis, en una de estas cestitas metálicas que utilizamos pues para cocer al vapor. Y bueno, pues ¿cuánto tenemos que poner? Pues todo el que podáis. Cuanto más podáis, más concentrada va a salir la esencia, todo el que tengáis o podáis. Si utilizáis romero seco, me lo vais a machacar también, hay que hacerlo igual. Mirad, en una olla express de estas antiguas, de las que se les ponía un pitorrito, lo que he hecho es poner 2 litros de agua. No hace falta que sea agua destilada, porque luego ya se va a destilar sola. He puesto 2 litros de agua en la parte de abajo y después he puesto pues la cestita con el romero. Ahora lo que estoy haciendo es donde pondríamos el pitorrito que daría las vueltas cuando la olla coge vapor. Lo que estoy poniendo es un tubo flexible que, bueno, pues lo compras en la ferretería y cuesta 50 o 60 céntimos. Lo estoy sujetando. Mirad, este sería nuestro alambique casero, Lo he sujetado con una brida y lo que hago es hacer que baje hasta un cacharrito pues que esté más bajo, Fijaros, lo que os decía antes del aceite esencial que queda en la esencia cuando empieza a destilar. Ahora lo vais a ver mejor. ¿Veis esos puntitos? Eso sería el aceite esencial, ¿vale? Que queda disuelto en la esencia, Lo que hemos conseguido aquí es que el agua en ebullición en la parte de abajo pase en forma de vapor a través del romero, recoja, ahora se ve muy bien, ¿veis? Así, recoja las propiedades y vaya pasando por el tubo en forma de vapor, se enfríe y caiga ya en forma líquida. Mirad, para no perder mucha cantidad de vapor, lo que he hecho ha sido ponerle un trocito de film a la cazuelita en la que lo estoy recogiendo, ¿veis? Y luego le he puesto encima la tapa boca abajo, de manera que, ¿veis cómo caen las gotitas de vapor? Porque es que si no perdíamos mucho, aún así estamos perdiendo, pero se pierde bastante menos. ¿Esto cuánto tiempo lo vamos a tener al fuego? Pues lo vamos a tener 40-50 minutos, Vais a controlar que en función de la fuerza que tenga vuestra cocina, pues que no nos vayamos a quedar sin agua. Lo normal es que de aquí vayáis a sacar pues como medio litro o un poquito más. Una vez que ya hemos terminado esos 40 o 50 minutos, ¿veis? Este es el resultado, Esto es la esencia, ¿vale? Lo que haremos con esto será pues pasarlo a un recipiente que esté muy limpio, ¿veis? Esto es oro puro, os aseguro que es oro puro. Lo pasáis a un recipiente que esté limpio y que se pueda cerrar, y si es posible pues que sea oscurito, Mirad, estos son el resultado de la olla. Este agua es el que os decía que no me vayáis a tirar, porque tiene un montón de propiedades dentro. La podéis echar en un baño que os vais a dar, os podéis lavar el pelo con ella,
En fin, espero que os guste el vídeo, que lo hagáis y me comentéis. Un beso.